que nos estaba grabando. Bueno, por lo menos va a entrar el... Yo también pensé que puse, Verónica. No, lo que pasa es que yo le cambié el Windows a mi computadora y por ahí me hace lo que quiere, lo que quiere. Hoy y quise entrar al aula y me puso todas una cosa así entre negra y roja. Yo dije, ay Dios mío, no sé qué voy a hacer, que no puedo entrar. Y después apagué todo y volví a entrar y ahí recién, sí, claro, exacto. Qué macana. Bueno, listo. Acuérdense que todo lo que yo estuve diciendo antes de la grabación, fuimos haciendo como un resumencito del código, ¿eh? Eso no, para no preocuparse, por ahí si ustedes dicen, ay, no tengo, no sé de dónde sacó toda esa mujer, es a partir entonces del régimen de comunidad del 463 hasta que termine el régimen patrimonial, ¿eh? Es todo del código, solo que yo le estuve explicando alguna otra. Qué lástima que no se grabó. Bueno, muy bien. En el divorcio, por eso les decía yo, hay muchísimos cambios a partir de nuestro Código Civil y Comercial unificado, sobre todo, entonces, porque los paradigmas actuales, entonces, del derecho de familia ha mutado considerablemente y entonces todo lo que se refiere a el divorcio en sí, entonces ha sufrido una gran transformación, ¿verdad? Antes, entonces, el juez tenía gran cantidad de facultades y sobre todo algunas facultades que específicamente no estaban a su alcance, digamos, porque los abogados somos abogados, pero en realidad no sabemos todo, pero también por ahí creemos que lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tramitación del divorcio antes del Código Civil y Comercial, nosotros veíamos que había audiencias de conciliación llevadas a cabo por el juez y era el juez que el objetivo de estas audiencias era sobre todo tratar de conciliarlos, ¿verdad? Bueno, entonces toda esa tarea, sobre todo, entonces se centraba en tratar de desentrañar por qué esa pareja, entonces, se iba a divorciar, cuáles eran las causales que establecía el código, entonces, y tratar de conciliarlos o de reconciliarlos, porque también traía una institución el código anterior, y por eso entonces el juez tenía que convertirse así como un ser de luz, psicólogo y todo, para que efectivamente le baje esta sapiencia y pueda conciliar a los cónyuges. Obviamente, entonces que esto no tenía mucha razón de ser y entonces ahora el objetivo del divorcio... Ah, bien, bien. Porque como es el objetivo, de la finalidad del divorcio, era entonces tratar a veces de escarbar entonces las causas de ese divorcio. Ahora es totalmente distinto, ¿verdad? Ahora lo que en realidad uno, o el juez se centra sobre todo en es tratar de establecer entonces lo que es, las consecuencias que va a producir entonces la disolución de este matrimonio que no solamente engloba a dos personas o solamente engloba a los cónyuges, sino a toda una familia, ya sea una pequeña familia o una familia ensamblada y que efectivamente, o ampliada, ¿verdad? Que digamos, el cambio es para todos, ¿verdad? Y entonces el juez actualmente, el código establece que el objeto, o sea, la finalidad que tiene el juez actualmente, entonces es absolutamente diferente a lo que tenía, anteriormente, ¿verdad? Porque pasa ahora a tener solamente un rol de digamos, de ejercer ese control de legalidad y procurar entonces, un,
obtener un convenio o un acuerdo que efectivamente pueda cumplirse y que efectivamente entonces pueda llegar a resolver problemas que pueden presentarse entonces en el futuro, ¿verdad? De esas personas que efectivamente van a tener que iniciar una vida en forma independiente. Por eso es que cuando... Sí, 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 exactamente, descartable. Claro, la doctora le da un matiz más proveniente del derecho natural y el derecho canónico. Yo le estoy hablando específicamente de lo que dice el código, ¿verdad? O sea, es un poquitito diferente. El matrimonio para entonces el derecho para la Iglesia Católica, el derecho natural es un sacramento, ¿verdad? Y por eso es indisoluble. Efectivamente, entonces, sobre todo los cambios de paradigma que yo les estaba diciendo y sobre todo la constitucionalización del derecho privado y el auge de la autonomía de la voluntad, entonces en que deviene a todo este cambio de legislación, hace que ese divorcio entonces haya cambiado sustancialmente, ¿verdad? No tenemos causales, es decir, no vamos a tener que alegar una causa fundada por la que efectivamente tenemos que terminar con nuestro matrimonio. Lo único que tenemos que decir, y lo podemos decir unilateralmente, es entonces que no se quiere continuar con ese proyecto de vida en común y que el matrimonio está desquiciado y que lógicamente se solicita el divorcio, ya sea en forma unilateral o en forma conjunta de ambos cónyuges, ¿verdad? Con un proceso que pasa a ser bastante, digamos, rápido para los que son la tramitación de otras cuestiones, pero que ustedes van a ver que por ahí van a empezar entonces a tener, digamos, entretenerse o que pase bastante el tiempo, no obtener una sentencia de divorcio, porque ya vamos a ver ahora que va a ser rápida, ¿verdad? Pero después van a quedar entonces en el tintero una gran cantidad de cuestiones que hacen sobre todo a, por ejemplo, la división de los bienes, como estuvimos hablando, y también ahora todo lo que se refiere a la compensación económica, que es una figura súper nueva, pero que efectivamente trae entonces algunos problemitas para eh, intentar ponerse de acuerdo, entonces, sobre todo con el quantum, y que generalmente entonces el juez va a ser el que va a establecer ese quantum y efectivamente hay distintas cuestiones que ustedes van a ver que se van a tramitar a través de los incidentes, pero que se pueden referir a la calificación de los bienes, se pueden referir a la compensación económica, se pueden referir también a la atribución del uso del hogar conyugal, ¿verdad? Porque eso es lo que establece el código una vez que nos hablas del procedimiento, como les dice acá, el proceso de divorcio. Van a ver que trae efectos referidos en principio, por ejemplo, al convenio regulador, a la compensación económica y a la atribución del uso de la vivienda, entonces, que fue, por supuesto, hogar conyugal. Vamos a ver que el primer artículo, el 436, dice o señala que la renuncia va a ser nula, la renuncia que pueda hacer cualquiera de los cónyuges de pedir el divorcio va a ser nula, ¿verdad? Y cualquier pacto, cualquier cláusula que restrinja, dice, la facultad de solicitarlo, se va a tener por no escrito. Entonces, es imposible acordarlo o ya hacer entonces un pacto anticipado o tener una cláusula donde se renuncia de la posibilidad de solicitar el divorcio.
El proceso de divorcio, entonces, siguiendo la sección 2 del artículo 438, nos va a establecer los requisitos que se van a tener que cumplir en ese procedimiento. Y vamos a ver que va a variar. Ya dijimos que es incausado, ¿verdad? Es decir, que ese proceso, no, en ese proceso no vamos a tener que establecer una causa, fundando entonces en para fundar, mejor dicho, la disolución de nuestro matrimonio. Y luego, entonces, va a depender también de quién es el que va a iniciar el divorcio. Si van a iniciar ambos cónyuges conjuntamente, vamos a ver que como requisito ineludible, el código peticiona entonces la presentación de un convenio regulador. ¿Mm? Por eso, conjuntamente. En caso de que el divorcio sea pedido unilateralmente, lo que se va a presentar ineludiblemente también es entonces el o la propuesta reguladora. ¿Mm? ¿Por qué cambian? Porque efectivamente cuando nosotros decimos un convenio regulador, es realmente un acuerdo, ¿verdad? Que van a llegar los cónyuges sobre determinados aspectos que el código señala, entonces, enunciativamente, sobre los cuales se puede convenir, ¿verdad? Y en caso de que sea la presentación unilateral, ahí ya va a ser distinto, porque esa propuesta reguladora que presenta unilateralmente ese cónyuge se va a tener que dar traslado al otro cónyuge y ese otro cónyuge o puede allanarse o puede decir que está de acuerdo con la propuesta reguladora que presenta su ex cónyuge o puede decir que solamente está de acuerdo con determinados puntos y con otros no, o directamente puede contestar la demanda y decir, presentar una propuesta reguladora absolutamente diferente. ¿Mm? Pero, por eso les decía yo, es ineludible esta presentación, ya sea del convenio, entonces, o de la propuesta reguladora, porque si no presentan con la demanda de divorcio, el juez entonces no tramita la petición y efectivamente le intiman a que presente esa propuesta bajo apercibimiento, entonces, de lo que establezca el Código Procesal de cada región. Ahora, lo que sí es importante señalar, entonces, es que cuando se realizan o se confeccionan tanto el convenio como la propuesta reguladora, en cada una de las propuestas que establezcan las partes o los cónyuges, lo que van a tener que establecer son las pruebas en que se fundan, ¿verdad? Y también, entonces, puede ser que el juez o la otra parte o el otro cónyuge establezca también, entonces, que se incorporen, por ejemplo, otras cuestiones que entonces ese cónyuge estime pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, bueno, que un determinado bien, entonces quiero que me quede para mí, entonces digo, es un bien ganancial, pero calificado de ganancial, entonces voy a compensar a mi cónyuge con el auto o determinada suma de dinero o lo que fuera para que yo me quede con ese bien, entonces, y que efectivamente se demuestre que es un bien ganancial. Es decir, por ejemplo, presenta el título de un inmueble donde efectivamente se ha comprado durante la vigencia del matrimonio, pero en el cual en esa propuesta uno de los cónyuges solicita como propuesta que se le adjudique ese bien a ese cónyuge y otro bien X al otro.
¿Mm? Por supuesto que tienen que estar probados la calificación que le den. O, por ejemplo, que no va a entrar en esa propuesta reguladora, no va a poner eso el que tiene bien propio, pero puede ser que el otro cónyuge le diga que también tiene que entrar determinado bien porque supuestamente va a ser calificado ganancial. Entonces el otro va a decirle, no, acá está la prueba de que esté bien, entonces es un bien propio por esto y esto y esto. ¿Se entiende? Por eso es lo que el código dice. Puede ordenar de oficio a petición de parte que se incorporen otros que se estimen pertinentes o otras propuestas, ¿verdad? Lo que sí, entonces, van a ser evaluadas por el juez y el juez entonces puede convocar a los cónyuges a una audiencia. En ese caso es si el juez considera entonces que puede haber algunos puntos en donde los cónyuges se puedan poner de acuerdo en caso de que hayan presentado una propuesta y la otra propuesta no sea tan incompatible. Entonces ahí lo que el juez va a intentar hacer es que, por ejemplo, entonces concilien sobre determinados puntos y que luego, entonces, con los otros sigan a través de los incidentes toda esta cuestión de para ver entonces cómo pueden solucionar la cuestión sobre ese tema específico. Y en los casos en que o los puntos que se pusieron de acuerdo, perdón. Y en los puntos en que se pusieron de acuerdo se homologa esa propuesta para que efectivamente ya empiece a cumplirse. Pero todo esto puede estar sucediendo, puede ser que el juez entonces vea que los puntos son incompatibles y entonces considere que después se van a tener que tramitar, entonces como un juicio aparte, todas esas otras cuestiones que estos cónyuges han presentado. Entonces, lo que establece el código es que por más entonces que exista desacuerdos en la presentación de las propuestas, digamos, de cada uno de los cónyuges, no obsta a que se dicte la sentencia de divorcio. Es decir, dicta la sentencia de divorcio y después se seguirá entonces con el trámite establecido por los códigos de procedimiento con todas las otras cuestiones entonces que efectivamente los cónyuges no se pusieron de acuerdo. Por eso dice, en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Es decir, que no se van a seguir peleando porque no se ponen de acuerdo en esa propuesta o en esa contrapropuesta o demás hasta un montón de tiempo. No. El juez lo que hace es dicta sentencia de divorcio y después entonces se empieza a dar el trámite a todas las otras cuestiones en las que los cónyuges no se han puesto de acuerdo. Y fíjese lo que dice esto. Dice, si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, que ya vamos a ver cuáles son, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Es decir, generalmente es la vía de los incidentes. Muy bien. Ahora, dentro de los efectos, entonces uno de los principales efectos que vamos a ver nosotros es esto, que es el convenio regulador. En ese cuando hablamos de convenio, ya lo que estamos diciendo en realidad es entonces que las partes, o mejor dicho, que los cónyuges ya se han puesto de acuerdo. Y entonces pueden hacer ese convenio. Y acá, por eso yo les decía hoy que es solamente enunciativa estas cuestiones, porque los cónyuges pueden convenir sobre cualquier otra cuestión que para ellos o para su familia, entonces sea importante, es, por ejemplo, la atribución de la vivienda, también los bienes, como les dije ya hoy, la compensación económica,
También, sobre todo, lo que se suele realizar ya es un convenio, pero referida a la responsabilidad parental, ¿verdad? O sea, cuando nos referimos a eso es, por ejemplo, los alimentos que van a prestar a los progenitores a sus hijos, o cuál va a ser el régimen de cuidado, cuál va a ser la modalidad, si va a ser alternado, si va a ser indistinto, cómo va a ser ese derecho de adecuada comunicación que tienen que tener los progenitores que no conviven entonces con sus hijos, y así entonces todas esas cuestiones que son importantes para los cónyuges, qué días van a pasar la fiesta con los hijos, el cumpleaños de uno, el cumpleaños de uno de los niños, el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá, todo eso está muy genial que ya se ponga, digamos, en ese convenio regulador como establece el código. Y por supuesto que, por eso les decía también, cualquier otra cuestión que se estime pertinente en cuanto a la regulación de lo que va a producir el divorcio para después de la vida de estas personas que han sido cónyuges y para los hijos, todo es mejor que se ponga y se haga constar en ese convenio regulador, porque efectivamente si es un convenio, ambos cónyuges están de acuerdo y el juez lo que va a proceder es a homologar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que hay veces también que cuando se realiza un convenio así y si ya se ha incumplido con algunas cuestiones en ese proceso, el juez considere entonces que puede exigir al cónyuge que se obliga sobre una determinada cuestión o sobre el pago de un determinado monto de alimentario, pongámosle, puede exigir que otorgue esa persona garantías reales o personales para que pueda el juez aprobar ese convenio. Es decir, que ponga una garantía, entonces como que efectivamente va a cumplir ese convenio. Yo les contaba recién que otro efecto que establece nuestro código es una institución nueva, ¿verdad? Muy nueva para nosotros, o sea, tiene 10, 11 años para nosotros, que es la compensación económica, muy vista y ya muy famosa porque muchas personas famosas ya lo han solicitado y ahora entonces efectivamente en casi todos los procesos de divorcio aparece esta petición, ¿verdad? Y esta compensación económica nosotros trajimos o lo tenemos como antecedente el Código Civil Español, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que la compensación económica no es más que una cantidad periódica o también puede ser una prestación única que uno de los cónyuges va a satisfacer al otro después del divorcio, ¿verdad? Con la finalidad de compensar el desequilibrio producido por un cónyuge con respecto al otro como consecuencia del divorcio. Entonces, efectivamente, esa petición lo que es necesario que contenga, entonces son distintos elementos para que uno de los cónyuges pueda solicitar esa compensación económica o pueda solicitar esa prestación o esa cantidad periódica para al otro cónyuge, entonces para que pueda compensar ese desequilibrio económico. El primer requisito, el primer elemento que necesitamos para pedir la compensación económica es el desequilibrio manifiesto. Por eso dice el código un desequilibrio manifiesto, ¿verdad? Luego, lo que vamos a también necesitar es el empeoramiento del cónyuge que reclama, ¿verdad? Es decir, ese desequilibrio económico que perjudique a un cónyuge con respecto al otro.
Todo esto, tanto el desequilibrio manifiesto, económico manifiesto y el empeoramiento del cónyuge que pide la compensación económica, es importantísimo que tenga entonces como causa adecuada el matrimonio y el divorcio. O sea, lo que va a tener en cuenta es que la causa, entonces, que produce ese desequilibrio económico, ese empeoramiento manifiesto de un cónyuge con respecto al otro, tenga como causa ese matrimonio y el divorcio, o sea, el matrimonio y la disolución del mismo. Y lógicamente, hay veces que ustedes van a ver que la compensación económica se pide en esta propuesta o en este convenio regulador. Si el convenio regulador lo hacen y de común acuerdo establecen una compensación económica a ambos cónyuges, eso es genial, ¿verdad? Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, no se da así, ¿verdad? Es decir, si hay una propuesta de pedido de compensación económica, el otro le va a decir que no, o por lo menos lo que va a objetar es el pedido del quantum, ¿verdad? De la compensación económica. Y también se puede hacer en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque una vez que se dicte la sentencia de divorcio, entonces, y que firme esa sentencia de divorcio, ahí el código dice que el cónyuge tiene 6 meses, entonces, para solicitar esa compensación económica. Es decir, una vez dictada la sentencia o en otro momento procesal, pero en este va a empezar a contarse ese plazo de caducidad para el cónyuge que quiere solicitar la compensación económica. Lo que más se ha discutido en esta compensación es efectivamente la naturaleza jurídica, o qué es esa compensación económica, ¿verdad? Porque había muchos que decían, por ejemplo, que era un alimento, porque como dijimos recién, puede ser pedido en forma periódica. Muchos doctrinarios decían que, bueno, viene a ser como un alimento, pero en realidad, entonces no podemos considerar exactamente, Verónica, así es. Podemos considerar entonces que la compensación económica, entonces no lo que, digamos, no se considera en la compensación económica es la necesidad, que es lo que nosotros tenemos en cuenta en los alimentos, ¿verdad? Cuando uno solicita alimentos, lo que tiene que demostrar es la necesidad de ese alimentado y por supuesto el caudal económico del alimentante. En este caso la compensación económica, entonces no se considera para que proceda esa compensación económica, ¿verdad? Puede, ya vamos a ver, que es alimentos o esa necesidad que tiene el cónyuge que lo pide constituya una pauta más, digamos, para que el código diga, bueno, tiene entonces la pauta tiene para considerar el quantum de la compensación económica, digamos, la necesidad de alimentos, ¿sí? Pero no es un alimento. Otra cosa es que se van a dar cuenta que no puede ser un alimento porque nosotros sabemos que lo que caracteriza a los alimentos es que es mutable, ¿verdad? Depende de la necesidad, la petición alimentaria va a ir modificándose. Por eso cuando ustedes vean en los alimentos, van a ver que puede pedirse la modificación de la cuota, es decir, se pide constantemente la modificación de la cuota alimentaria, es decir, puede pedirse el aumento, puede pedirse la reducción, es decir, la modificación de la cuota y también, por supuesto, puede pedirse el cese de la misma. Acá no es así, la compensación no es así, porque lo que caracteriza esta compensación económica es que es inmutable, ¿verdad? Es decir, que se va a establecer una determinada suma, entonces específica, estableciendo el quantum que nos dice el código, y se la va a fijar como desequilibrio económico, y que
por supuesto, las partes entonces no tiene nada que ver con esa fijación de ese quantum, perdón, las variaciones económicas que pueda tener ese cónyuge. Y además, vamos a ver que los alimentos, como todos saben, una de las características que tiene es su irrenunciabilidad, ¿verdad? Y en este caso vemos que la compensación económica es renunciable, es decir, si vos no pedís esa compensación económica, lo que estás haciendo es renunciando tácitamente a ese pedido de compensación. O podés expresar también en esa propuesta o en ese convenio que renunciás al pedido de compensación económica, ¿verdad? O sea que por todas esas cuestiones no podemos decir que es o que también tiene la naturaleza jurídica de un derecho alimentario, ¿verdad? Muy bien. En realidad lo que vamos a decir nosotros, además de muchas culturas que tienen los distintos autores, es que en realidad lo que la compensación económica es una institución sui generis, ¿verdad? Que es similar o tiene algunas características de muchas, estas como que establecen los autores, y en realidad es, digamos, tiene algunas cosas comunes, pero no podemos decir o asimilar específicamente a una sola institución, ¿verdad? Y por eso decimos que es una institución que tiene características propias, que entonces surge como consecuencia directa del quiebre matrimonial, ¿verdad? ¿Y cuál sería esa finalidad? La finalidad, entonces, es favorecer la autovalidación y la autonomía del plan de vida individual, ¿verdad? Luego de que se rompe ese proyecto de vida en común, como nosotros estamos diciendo. Es decir, la compensación económica es la posibilidad que le da a ese cónyuge que tiene un desequilibrio económico manifiesto para que efectivamente entonces pueda proyectarse en su vida individual, ¿verdad? Es decir, que pueda forjarse un plan de vida individual luego entonces de la ruptura de su matrimonio, luego de haber tenido ese proyecto de vida en común con una persona y que se ha roto, ¿verdad? Entonces, para eso sirve o esa es la finalidad, ¿verdad? Y además, como nos dice el código en la última parte, las formas que tiene para cumplirse esa compensación económica son de varias maneras, ¿verdad? Generalmente el juez le va a establecer, entonces puede ser o un pago único, por ejemplo, solicita la compensación económica estableciendo todas las pautas que fija el 442 y el juez dice que fija una suma de 1.000.000 de pesos. Pongámosle teniendo en cuenta todos los rubros que establece el 442. Pero también puede fijar entonces, el pago de la compensación como el pago de una renta periódica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, ese millón, que es el quantum de la compensación económica, sea pagada mensualmente. O puede establecer también que en la renta que produce un determinado bien de uno de los cónyuges, entonces las rentas o los frutos que produce ese bien también se han pagado, pongámosle, por 2 años, 3 años, lo que considere el juez o lo que peticione cada una de las partes, el pago de esa renta, ¿verdad? Como compensación económica. Generalmente el juez va a establecer un tiempo determinado, ¿verdad? Para el pago de una renta, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les estoy dando, ¿verdad? Nunca o muy inusualmente va a ser entonces un pago por tiempo indeterminado.
Profe, se te bloqueaste la... Sí, sí, ahí nomás. Perdón, Verónica, perdón, perdón. Te Muy bien. quiero hacer una pregunta, profe. Esto Dale, 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 sí, cómo no, de la cómo no. compensación económica, leí uno de los artículos, no lo puedo encontrar, que si da compensación no da alimentos, pero es a la pareja nada más, Muy ¿no? bien. Sí, Sí. ya te digo dónde está. Ah, Es el artículo 434, inciso B. Cuando entonces procede excepcionalmente el pedido de alimentos después del divorcio. Eso es. Profe, yo ¿Sí? quería hacerle otra consulta. Sí, cómo no, Rosana. Sí, con respecto a la compensación, si fuese periódica y el ex cónyuge contrae matrimonio, ¿eso caduca? O sea, ¿se Mm, prescribe mm. ahí la No, no, o no, lo no, que se para paga? nada. No, no, Ah, no, no, bien, no, para nada. No, no, no. Esta es una compensación, por eso le decíamos que va a ser por el tiempo establecido por el juez. Por eso le decía, si por ejemplo la compensación se pactó por 3 años y ya su ex cónyuge se casó, no hay problema, ¿verdad? La compensación bien, debe ser entonces cumplida por el periodo que se estableció judicialmente. ¿Sí? perfecto. Gracias. Muy bien. Ahora, también puede ser, por eso les decía yo, o dinero o rentas, por ejemplo, sobre un determinado bien inmueble, pero también puede ser el usufructo sobre determinados bienes o también lo que el juez establezca, ¿verdad? El 442, como yo les decía hoy, fija las pautas en que el juez se va, o en las que el juez se va a basar, ¿verdad? Para establecer o para poder fijar ese quantum, porque es complicado, ¿verdad? Supuestamente son pautas que van a facilitar a ese juez, ¿verdad?, a establecer el monto de la compensación económica. Y, por ejemplo, entonces, además de digamos, por ejemplo, va a tener que, sobre todo, no se va a fijar si qué bienes quedó, digamos, para cada uno de los cónyuges, sino sobre todo la capacidad de generadoras de recursos que tiene ese cónyuge que ha sufrido un desequilibrio económico muy importante, ¿verdad? En virtud del matrimonio y lógicamente del divorcio. Y por eso, entonces, también es importante que no solamente quede con bienes, digamos, sino que efectivamente pueda mantener esos bienes. Y eso es, o esa es la finalidad de la compensación económica, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la otra pauta que va a tener en cuenta el juez, y esto generalmente siempre se pide, fíjense, la dedicación que tuvo el cónyuge en todo lo que se refiere al trabajo dentro del hogar, ¿verdad? También al cuidado de los hijos, a la educación de los hijos y, por supuesto, la edad y el estado de salud de ese cónyuge que pide la compensación económica, ¿verdad? Todo eso también el otro gran ítem para fijar esa compensación es la edad que tiene el cónyuge que pide, el estado de salud que tiene y sobre todo la capacitación. Es decir, si esa persona, entonces después del dictado de la sentencia de divorcio, después de que efectivamente se termine esa vida en común, puede conseguir un trabajo o no lo puede hacer porque nunca entonces tuvo la posibilidad, por ejemplo, de estudiar o de aprender un oficio o de trabajar fuera del hogar, ¿verdad? O si lo tuvo, entonces ahí también el juez va a tener que mirar todas esas pautas para decirle efectivamente, bueno, sí, es una señora, un señor joven que tiene una capacitación entonces regular, que puede conseguir o no un empleo,
o directamente va a decir, bueno, no, esta es una señora de 60 años, 50 y pico, que ya no va a conseguir más empleo en la Argentina, que nunca se ha podido capacitar, ¿verdad? Que siempre ha estado al cuidado, entonces, del hogar y de los hijos y demás, ¿verdad? Entonces, esos son todas pautas. Y otra cosa también muy importante es la atribución de la vivienda entre las pautas, ¿verdad? Porque efectivamente, si recae sobre un bien ganancial esa vivienda o un bien propio o un inmueble arrendado, va a ser en ese último caso quien abona el canon locativo. O sea, es importante entonces saber también cuál va a ser el quantum de esa compensación económica con todo esto, ¿verdad? Es decir, si efectivamente al que está pidiendo la compensación económica se le atribuyó el inmueble donde estaba el asiento del hogar conyugal y también que ese inmueble o es propio del cónyuge que pide o es propio del otro o es ganancial o no es de ninguno o es arrendado o quién va a pagar el alquiler, todo eso va a mirar el juez. Y por último, establece la caducidad de los 6 meses, como estábamos diciendo, recordando recién con Verónica, que entonces ya no se va a poder pedir después de los 6 meses de dictado la sentencia de divorcio, entonces esa compensación económica. Otro de los efectos muy importantes es la atribución del uso de la vivienda, ¿verdad? Y en este caso, ahí van a ver ustedes cuál es la fundamentación para que efectivamente a qué cónyuge se atribuya entonces el hogar conyugal, ¿verdad? Porque antes, ¿por qué digo esto? Porque generalmente, entonces, cuando existía el cónyuge inocente, ahí se consideraba que se le atribuiría a ese cónyuge, entonces, la vivienda, ¿verdad? O sobre todo, en caso de que tuviesen hijos, ¿verdad? La protección era sobre todo de los hijos del matrimonio y sobre todo, entonces, lo que primero se tenía en cuenta era con quién o cuál de los cónyuges quedaban esos hijos, ¿verdad? Ahora no es así. Va a ser una pauta más que va a tener el juez en cuenta para atribuir el uso de esa vivienda, pero en realidad al que va a otorgar la atribución de uso va a ser entonces aquel de los cónyuges que presente más necesidades habitacionales y más necesidades de protección, ¿verdad? Los hijos, por eso le digo que tengo hijos, no es una fundamentación para que el juez le atribuya el uso entonces de la vivienda. Es sobre todo las necesidades de protección y las necesidades habitacionales que tiene ese cónyuge. En otras palabras, al cónyuge, por supuesto, más vulnerable, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, que el 443 habla de la atribución del uso. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo que se le otorga a ese cónyuge es la facultad de usar ese bien, ¿verdad? Sin que varíe la titularidad. Pero, por supuesto, vamos a ver que si, por ejemplo, esa vivienda o ese inmueble está en el escritorio, ese inmueble es, digamos, propio del otro cónyuge, ahí lo que se está ejerciendo es una clara restricción del dominio del titular de ese bien, ¿verdad? Por eso es que efectivamente entonces hay algunas cuestiones que sí o sí también se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Por supuesto que para que tenga efectos frente a terceros, esta atribución de uso del inmueble tiene que inscribirse en el registro, ¿verdad? Y cuando hablamos de vivienda familiar, sobre todo, entonces a lo que se refiere la ley es que aquel
digamos, aquel inmueble o aquel lugar en que resuelve esa cuestión habitacional, ¿verdad? Es decir, que en realidad está calificado como sede de esa vida familiar. Generalmente puede suceder también que se pongan de acuerdo, o sea, a través de un convenio, fijando todas las pautas, los cónyuges también establezcan dentro de ese convenio la atribución del uso de la vivienda para alguno de los cónyuges, ¿verdad? Pero si eso no pudiera llevarse a cabo, entonces va a ser el juez, entonces, que va a establecer la procedencia, entonces, de la atribución del uso, como dice el código, y también el plazo y la duración de la atribución de ese uso, porque como dijimos, siempre va a ser temporal, porque lo que implica esto es una restricción en la propiedad del otro cónyuge en caso de que efectivamente, por más que sea un bien propio o un bien ganancial, ¿verdad? Muy bien. Después vamos a ver que también en el artículo 443 van a estar las pautas, como yo les decía, para saber a cuál de los cónyuges entonces es el que se le va a atribuir la vivienda. Y van a tener en cuenta todas estas cuestiones que efectivamente son, por ejemplo, el estado de salud de los cónyuges y la edad de los cónyuges, y por eso dice el código también, como dijimos recién, aquel en que tenga más necesidades habitacionales. Por eso dice, el que esté en situación económica más desventajosa para proveerse de la vivienda, entre otras pautas, ¿verdad? Profe, en general, en tu experiencia, ¿es hasta los que los chicos cumplen 18 años, 21 o 25? Si es que En realidad todos se piden por lo menos hasta la mayoría de edad. Ahora eso está de súper moda, ¿eh? O sea, se piden hasta, a veces, hasta que entonces subsista la obligación alimentaria, que es los 21 años. ¿M? Pero por eso digo, cada caso concreto hay que ver, ¿verdad? Pero generalmente el pedido es así, la atribución de uso es así. Así es. Muy bien. Y por último, ¿cómo cesa el 445? Y ahí puede ser entonces, como dijimos recién, que el juez iba a establecer la procedencia, el plazo de duración, que se haya cumplido el tiempo, ¿verdad? Que estableció el juez. O puede ser también que se hayan cambiado las circunstancias que dieron lugar, es decir, que ese cónyuge a quien se le atribuyó la vivienda, entonces haya conseguido un buen trabajo, por ejemplo, y pueda entonces alquilarse otro lugar o entonces comprarse otra vivienda, y por eso cesa esa atribución. O también puede ser que cuando veamos en sucesiones, ese cónyuge a quien se le ha hecho atribución de uso, entonces haya incurrido en alguna de las causales de indignidad, o sea, son injurias o actos que efectivamente no se condicen con esa relación, entonces, digamos, no sé si de afecto, pero esa relación íntima y de solidaridad familiar que tiene que existir entre los cónyuges, ¿verdad? Y en este caso todavía a uno que se le atribuye el uso exclusivo vivienda, de la vivienda o el hogar conyugal, digamos, ¿no? Muy bien.